¿Me están escuchando bien? Muy bien. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tenemos ahorita 11 participantes. Ok, nada más veo 10. Entonces alguien ahí en la sala de espera. Bueno, pues ya le di admisión. Bueno, pues voy a empezar la sesión. Ya llevo 7 minutos de retraso, entonces empezamos. Recording in progress. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión de clase del día de hoy. Hoy es martes 3 de mayo del año 2022, ya son las 6 de la tarde con 7 minutos en este momento. Este es el curso de cálculo diferencial con el grupo R0B. Bueno, quiero comentarles pues que la plataforma Moodle sí ha estado teniendo problemas ahí ya de su capacidad de almacenaje, se nos ha pedido eliminar información, pero ya son tantos profesores los que utilizan este recurso que pues ya resulta insuficiente, ¿no? Ya no tiene capacidad. Entonces yo no pude subir la descripción de la tarea de la unidad número 4, por lo tanto se las envié por correo electrónico. Entonces necesito que me digan si ya vieron ese correo, si ya vieron la descripción de la tarea de la unidad número 4. ¿Alguien? Ok. ¿Alguien no ha visto su correo, no recibió por correo esta información? Bueno, pues no hay respuesta. Eso quiere decir entonces que sí recibieron ya esta información. Acuérdense que siempre el documento ponga una fecha tentativa para la entrega de la tarea y ese es nada más con el objetivo de que ustedes vayan administrando su tiempo, que vayan resolviendo esta tarea. Es deseable que ya, ahora que ya tienen ese documento, pues hoy mismo, de ser posible, empiecen a resolver los ejercicios de la tarea para que no se les vaya a acumular con otros trabajos de otras materias, porque ya estamos cerca del final del semestre, entonces ahí muchos maestros aprietan y piden más cosas, más tareas, más trabajos, etcétera, además de exámenes y demás, ¿no? Entonces, pues ahí está ya la información. Voy a compartir con ustedes la presentación del tema que ya prácticamente estamos terminando. Y de inmediato, como dije ayer, empezamos el siguiente. Indíqueme, por favor, si ya está a la vista y si está en modo presentación. Muy bien. Y creo que el último problema que hicimos ayer fue el 29. Dígame si es correcto. Ok. Pasamos entonces a problemas del 31 al 36. Dice, cada línea presenta la derivada de alguna función f, evalúa el número x igual con a. Entonces, indique quién es la función f de x y cuánto vale a. ¿Cuál es el valor de a? Permítame. Voy a tomar el problema número 32 y el problema número 34 como ejemplos. Los otros quedarán para ustedes. Son muy simples. Voy a cambiar la imagen. En esta, pues siempre necesito que me digan si se ve movimiento, por favor, para poder empezar a explicar. Sí se ve. Muy bien. Bueno, pues en el problema 32 nos dan el siguiente límite. Límite cuando h tiende a 0 de la raíz cuarta de 16 más h menos 2. Aquí hay una manchita, aquí se me fue, pero es nada más un 2 aquí. Lo estoy remarcando. Todo dividido por h. El problema dice que esto representa la derivada de una función f evaluada en x igual con a. Entonces la pregunta es, ¿quién es f y cuánto vale a? Para poder determinar eso, pues nos damos cuenta que esta expresión tiene la forma de la definición de derivada.
Y la definición de derivada, f' evaluada en a, pues no es otra cosa más que el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a sobre h. Así es de que comparando estas dos expresiones, pues f de a más h tiene que ser igual a esto, raíz cuarta de 16 más h. F de a tendrá que ser igual con 2. Entonces, al igualar, al comparar estas dos expresiones, diría f de a más h es igual a la raíz cuarta de 16 más h. Entonces, a más h es lo mismo que 16 más h. Si lo igualo, pues puedo determinar de allí el valor de a, pues a tiene que ser 16. Más claro ni el agua, ¿no? Ahí está, a vale 16. Y entonces la función f, pues es la función que obtiene la raíz cuarta de un número. Entonces ya puedo definir la función f de x tiene que ser la raíz cuarta del número x. ¿Ok? Entonces ya tengo definida la función y ya tengo aquí el valor de a. Ahora lo único que tengo que hacer para que todo esté correcto es que f de a, comprobar que f de a sea igual con 2. F de a debe ser igual con 2. Ya sé que a vale 16 y f es raíz cuarta de x. Bueno, pues entonces f de a es la raíz cuarta de 16 y correctamente la raíz cuarta de 16 es 2, que es este número que aparece acá. Entonces nada más comparando este límite contra la definición, de ahí obtenemos el valor de a de inmediato y obtenemos quién es la función f de x y por último pues verificamos que este valor sea correcto. Eso es f de a. Pregunto si está claro lo que hicimos. Bueno. Y el otro problema que seleccioné es el número 34. Es el límite cuando x tiende hacia pi sobre 4 de tangente de x menos 1 sobre x menos pi sobre 4. Nuevamente este límite representa la derivada de una función f evaluada en x igual con a. ¿Quién es la función y cuánto vale a? Bueno, de inmediato, otra vez, nos damos cuenta que esta expresión se parece a la fórmula alterna para la derivada. F' de a es el límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y otra vez, simplemente comparando, pues aquí de inmediato, f de x, pues tiene que ser esta expresión. Y a, aquí dice x tiende a a, pues a tiene que ser igual a pi sobre 4. Aquí es x menos a, pues necesariamente a tiene que ser igual a pi sobre 4. Entonces, nada más comparando las dos expresiones, ya decimos a es igual a pi sobre 4 y la función f de x es la tangente de x. Y lo último que hay que hacer es verificar que este número que estoy señalando corresponda a f evaluado en a, para que todo esté perfectamente bien. Como a vale pi sobre 4, la función f es tangente, pues entonces f de a es f de pi sobre 4, eso es igual a la tangente de pi sobre 4, pues claro, ¿verdad? La tangente de pi sobre 4 es exactamente igual a 1, y es este valor de aquí. Entonces todo está bien. Así es de que pues estos ejercicios están sumamente fáciles. Yo considero que con estos dos de muestra es suficiente para que ustedes puedan resolver los que quedaron. El 31, el 33, el 35 y el 36, ¿no? Son muy semejantes a los que acabamos de hacer. ¿Puedo avanzar a al siguiente problema? Muy bien. Vamos adelante. Este solamente lo vamos a comentar, ¿sí? Va a quedar para que ustedes lo resuelvan. Problema número 40. Se saca un pavo asado del horno cuando su temperatura ha alcanzado los 185 grados Fahrenheit y se coloca sobre la mesa en un cuarto, es decir, ahí en la cocina, ¿eh? Y la temperatura de la cocina es de 75 grados Fahrenheit. En la gráfica se muestra cómo disminuye la temperatura del pavo y finalmente tiende a la temperatura de la cocina. Por medio de la medición de la pendiente de la recta tangente, estime la razón de cambio de la temperatura después de 1 hora. Bueno, veamos la gráfica que se ve en color azul. Esa es la función temperatura del pavo. En el tiempo t igual con 0 se saca el pavo del horno y su temperatura es de 185 grados F, que es la altura de este punto que estoy señalando.
A partir de ese momento, como el pavo se puso en un cuarto cuya temperatura es inferior, pues entonces se empieza a enfriar. Es la ley del enfriamiento de Newton. La temperatura del pavo a medida que transcurre el tiempo va a ir disminuyendo paulatinamente, pero va a llegar un instante de tiempo en que la temperatura del pavo se iguale con la temperatura del cuarto. Es decir, entran en equilibrio térmico porque van a estar exactamente a la misma temperatura. Mientras el pavo esté en una temperatura mayor que la temperatura del cuarto, hay una transmisión de calor. La transmisión de calor siempre se hace del cuerpo que tiene mayor temperatura hacia el que tiene menor temperatura. Por eso el pavo se va enfriando. Nunca sucede al revés. Nunca usamos un cuerpo con temperatura más baja para calentar a otro con temperatura más alta. Siempre es al revés, ¿verdad? La cuestión es de que cuando ha transcurrido una hora, es decir, 60 minutos, se nos pide determinar la razón de cambio de la temperatura del pavo en ese instante. Es una razón de cambio, una tasa instantánea de variación, y eso no es otra cosa más que una derivada. La derivada de la función temperatura del pavo en el tiempo t igual a 60 minutos. Pero recuerden que una derivada representa la pendiente de una recta tangente. Por eso ven aquí que en el punto P se trazó una recta tangente que se ve en color rojo. La pendiente de esta recta es la derivada de esa función evaluada en este número 60, es decir, una hora. Y a su vez, la pendiente de esta recta representa la derivada y la derivada es una razón de cambio. O sea, la rapidez con que está cambiando la temperatura del pavo justo en este instante de tiempo, 60 minutos después de que se sacó del horno. Entonces aquí lo que ustedes van a hacer es estimar la pendiente de esta recta. ¿Cómo? Ah, pues ya vimos eso en temas anteriores. Si esto lo imprimen, ¿verdad? Y luego con un juego de escuadras completan un triángulo rectángulo, por ahí ustedes le echan medidas, ¿no? Para que los catetos de ese triángulo rectángulo los puedan medir con las escalas de los ejes, que sea fácil medir con la escala de los ejes. Por supuesto que van a tener que hacer estimaciones. Pero miren, por ahí, si yo trazo este triángulo rectángulo y a este ángulo le llamo teta, entonces la tangente de este ángulo será cateto opuesto entre cateto adyacente. Nada más que el ángulo de inclinación de esta recta tangente no es este ángulo teta, es este ángulo formado por la horizontal hasta la recta y es un ángulo mayor de 90 grados, por lo tanto la pendiente de esta recta es negativa. Entonces lo que vamos a decir es que la tangente de este ángulo teta es igual a menos el valor absoluto del cateto opuesto entre el valor absoluto del cateto adyacente. Entonces va a tener signo negativo y obviamente eso es correcto. Entonces esto lo tienen que hacer ustedes imprimiendo y trazando ese triángulo y midiendo en las escalas correspondientes. Pero o sea, si se acuerdan, esto ya lo vimos, ya lo explicamos en temas anteriores. Esa sería una forma de estimar la pendiente de esta recta y con ello la derivada. Y va a ser negativa. ¿Qué significará que la derivada sea negativa? ¿Qué querrá decir? A ver, alguien que me diga, por favor. Va disminuyendo, claro. Fíjense, la temperatura del pavo va disminuyendo, pero la derivada es razón de cambio, rapidez con que está cambiando la temperatura, pero va disminuyendo, por eso la derivada va a ser negativa. ¿Con qué rapidez está disminuyendo la temperatura del pavo? Exactamente en este instante de tiempo de 60 minutos. ¿Sí? Entonces la temperatura va disminuyendo y la derivada es la rapidez con que va disminuyendo la temperatura. No es la temperatura del pavo, sino la rapidez con que la temperatura del pavo está disminuyendo en este instante de tiempo. Eso es lo que representa la pendiente de esta recta y correspondiente a la derivada, pues. Hay otra forma de estimar la pendiente de esta recta, ¿se acuerdan? Por medio de las pendientes de dos rectas secantes próximas al punto P. Es decir, si t vale 30, aquí hay un punto en la gráfica de la función que pueden determinar sus coordenadas con facilidad.
Vamos, a ese punto vamos a llamarle Q1. Por el punto P y punto Q1 pasa una recta secante y ustedes pueden calcular la pendiente de esa recta secante porque conocen las coordenadas de esos puntos. Repito, hay que estimar aquí las alturas, pues. Y luego, si T vale 90, por aquí hay un punto en la gráfica de la función, también tienen que estimar ahí las coordenadas. Bueno, la altura, la abscisa pues está dada, es 90. Entonces a ese punto llámenle Q2. Por el punto P y por el punto Q2 pasa una recta secante y pueden ustedes calcular su pendiente. Y entonces sacan el promedio de las pendientes de esas dos rectas secantes y ese promedio será una aproximación a la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P. Y esa pendiente pues es la derivada y esa derivada es la razón de cambio. Entonces ahí tienen esas dos formas. Entonces, pues este problema queda para ustedes, pero que no lo vayan a dejar ahí en el olvido, que diga, sí, no, perfecto, sí, lo entendí. Y a la mera hora que se requiera esto, ni para atrás ni para adelante, como si nunca lo hubiéramos visto. Y eso se los digo por experiencia, no por estarlos fastidiando, no es mi intención. Yo les hago énfasis en esto porque son cosas que observo siempre, siempre, siempre. Y yo, ojalá y pues al menos algunos de ustedes me hagan caso y hagan lo que les estoy pidiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio? Acuérdense que la pendiente tiene unidades, ¿eh? A ver, alguien que me diga cuáles serían las unidades de la pendiente de esta recta tangente. ¿Qué pasó? No que todo ha quedado claro en todas las sesiones que hemos tenido. Cuando vimos esto, eso ya lo hablamos, cómo se obtienen las unidades de la pendiente de la recta. Ya estoy comprobando otra vez, ya ven cómo estoy comprobando otra vez lo mismo. Muy pocos alumnos hacen caso, se esfuerzan, se comprometen, porque la respuesta debe haber sido inmediata y solamente hay uno o dos los que contestan. ¿Y los demás? ¿Dónde están los demás? Ahorita deberían estarse peleando por contestar. ¿Quién contesta más rápido? Pues uno o dos. ¿Y los otros? Bien, gracias. Durmiendo el sueño de los justos o no sé qué. Mauricio, ¿qué es lo que ibas a decir? Sí, son las unidades en que se expresa la función, que son grados Fahrenheit, entre las unidades en que se expresa la variable independiente, que son minutos. Entonces, grados Fahrenheit por minuto. Dijimos que la pendiente iba a ser negativa. Entonces, la temperatura del pavo está disminuyendo a razón de tantos grados Fahrenheit por minuto en ese instante de tiempo. Eso lo van a calcular ustedes, pues, como ya mencionamos. ¿Ya? Pero era importante hablar de las unidades, eso no es adimensional. Bueno, pues ahí dejo este problema, voy a continuar. Los últimos ejercicios que tenía previstos pues para este tema. Problema 51 y 52. Se nos dan estas dos funciones y en ambas nos piden determinar si existe f' de cero. En otras palabras, si cada una de estas dos funciones son derivables en x igual con cero. Esas funciones se parecen muchísimo. La única diferencia está en este término. Aquí es x y en la otra es x cuadrado. Pero tan solo eso hace una total diferencia entre esas funciones para ver si existe esta derivada. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este tipo de problemas. Aquí tienen problema número 51. F de x es igual a x por el seno de 1 sobre x, siempre que x sea diferente de 0. Y f de x es igual a 0 si x vale 0. Se ve de inmediato que el dominio de esta función es todos los reales, porque aquí están todos los números diferentes de 0 y aquí está el 0. Entonces, la unión de estos dos intervalos es todos los reales. Pero la pregunta es si existe f' de 0. Para ver si existe, pues no nos queda otra más que aplicar la definición.
f' de 0 será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 sobre h. O sea, en lugar de a lo hemos reemplazado por el 0. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, fíjense, f de 0 más h. Pues es f de h, el 0 se puede omitir. Y como h tiende a 0 pero nunca es 0, entonces para calcular f de h utilizamos esta regla de correspondencia. Entonces eso sería h por el seno de 1 sobre h. Menos f de 0. Pero si x vale 0, f de 0 vale 0. Es este 0 que escribí aquí. Todo esto dividido por h. El 0 se omite, ya se cancela. Y esta h está multiplicando y dividiendo, la puedo cancelar porque h tiende a 0, pero no que 0. Entonces solamente me queda f' de 0 igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de 1 sobre h. Por sustitución directa sería seno de 1 sobre 0, pero 1 sobre 0 es infinito. Y ya hemos visto que seno de infinito no existe, no se puede calcular. La función senoidal va oscilando entre menos 1 y 1, pero no se aproxima a ningún número a medida que h tiende a 0. Entonces, eso quiere decir que este límite no existe, eso no es una indeterminación, simplemente no se puede calcular, no existe. Por lo tanto, para esta función, la función f de x no es derivable en a igual con 0. Ahí está. Para la otra función, el otro problema 52. F de x es igual a x cuadrada por el seno de 1 sobre x, siempre que x sea diferente de 0. Y f de x es igual a 0 si x vale 0. Nuevamente el dominio de esta función es todos los reales, todos los reales. Queremos saber si existe f' de 0. Nuevamente aplicamos la definición. F' de 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 sobre h. Pero aquí, bueno, eso es igual al límite cuando h tiende a 0. Ahora, f de 0 más h, pues el 0 lo anulo, me queda f de h. Y como h es diferente de 0, tiende a 0, pero nunca va a ser igual a 0, entonces calcular f de h lo calculamos con esta expresión. Por lo tanto, me queda h cuadrada por el seno de 1 sobre h. Menos f de 0, pero si x vale 0, f de 0 vale 0. Aquí está. Todo dividido por h. El 0 se omite. Fíjense que arriba tengo h cuadrada y abajo tengo h. Entonces puedo cancelar esa h. Y por lo tanto me queda f' de 0 igual al límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h. Por sustitución directa, eso sería 0 por el seno de infinito. Seno de infinito no existe, pero como este termo está afectado por este otro, ahora sí ya no puedo garantizar que este límite no exista o que sí exista. ¿Sí? No puedo decir nada. En el anterior sí, porque nada más era 0 seno de 1 sobre h, eso no se puede calcular. Pero ahora es h por el seno de 1 sobre h. No puedo decir si este límite existe o no. ¿Verdad? Por lo tanto, y si ustedes lo recuerdan, este tipo de problemas los resolvimos con el teorema de la compresión, que tiene dos hipótesis. Entonces, primero, tomamos la función seno de 1 sobre h y decimos seno de 1 sobre h es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1 para toda h diferente de 0. Ahí es el h igual a 0, es el único valor donde no está definido seno de 1 sobre h. Bueno, pero nuestra función es h por el seno de 1 sobre h. Suponiendo que h es positivo, multiplicamos los tres miembros de esta desigualdad por h y entonces nos queda menos 1 por h es menos h menor o igual que h por el seno de 1 sobre h menor o igual que 1 por h. Como pueden ver, el término central es la función que nos interesa, que estamos evaluando su límite, y se encuentra entre estas otras dos, por lo tanto ya tenemos la primera hipótesis del teorema de la compresión. Solo nos falta comprobar si se cumple la segunda hipótesis, que es ver si las funciones que están en los extremos de esta desigualdad tienen límite y si es el mismo.
Para la función que está en el extremo izquierdo, límite cuando h tiende a 0 de menos h, pues es 0. H tiende a 0, pero a través de valores negativos, pero su límite es 0, existe y es 0. Y la función que está del otro extremo, límite de h cuando h tiende a 0, pues también es 0, nada más que ahora h tiende a 0 a través de valores positivos. ¿Okay? Entonces se cumple la segunda hipótesis. Ya están las dos hipótesis. Espero que las recuerden, espero que la estén reconociendo. Como se cumplen las dos hipótesis, entonces ya puedo establecer que por la conclusión del teorema de la concreción, el límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h es 0. Por lo tanto, la derivada de la función h cuadrada por el seno de 1 sobre h evaluado en 0 existe y vale 0. Entonces, esta función f sí es derivable en x igual con 0, en a igual con 0, sí es derivable. La anterior no. ¿Eh? La primera no fue derivable en x igual con 0, en a igual con 0, y la segunda sí. Esta sí es derivable. Ahí está demostrado analíticamente utilizando la definición, pero ahora entendamos esto de manera gráfica. Vamos a ver la gráfica de estas dos funciones. Ahí tienen, esta es la gráfica de la función x por el seno de 1 sobre x. Vean lo que hace la función cuando x se acerca a 0 por la izquierda y por la derecha. Se aprecia que esta es una función par. La función está oscilando. Si yo tomo un intervalo muy pequeñito alrededor del 0 y lo amplifico miles de veces, entonces la gráfica se vería así. La función sigue oscilando, 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 no se acerca sin ningún valor. ¿Sí? Por lo tanto, ese límite no existe. Si yo tomara otra vez un intervalo aquí más pequeñito alrededor del 0 y amplifico otra vez miles de veces, volvería a ver una figura semejante a esta. Quizás esta línea es un poquito más separada, pero se vería así, la función siempre está oscilando, oscilando, oscilando. Entonces el límite no existe. Y esa es la razón por la que esta función no es derivable en x igual con 0. La función no está definida, habría un huequito aquí en 0. No se alcanza a apreciar, pues, pero por esta razón, ese límite no existe. La función está oscilando y por eso no es derivable en x igual con 0. Pero la otra sí es derivable, vean la gráfica. Esta es la gráfica de la función x cuadrada por el seno de 1 sobre x. Vean lo que hacen. Además, aquí se aprecia que esta función es impar. Es impar. Pero vean lo que hace, va oscilando sobre el eje de las x. Si yo tomo un intervalo mucho más pequeñito aquí alrededor del 0, lo amplifico muchas veces y hago la gráfica, se vería así. Si yo vuelvo a tomar otra vez un intervalo así más pequeñito aquí alrededor del 0 y vuelvo a amplificarla, se vería una figura semejante a esta. Ya no la puse, se me pasó. Pero con esto es más que suficiente. Fíjense, cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha, la función está oscilando sobre el eje de las x, pero la amplitud de la oscilación a esta altura cada vez es más pequeña y más pequeña y más pequeña. Sigue oscilando, 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 pero la amplitud cada vez es más pequeña. De manera que cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha, la gráfica de la función parece ser una recta horizontal. Casi es una recta horizontal. Y además es continua en x igual con 0. Ah, no, creo que no. Creo que hay un huequito. Pero de todas maneras, a ver, no, sí es continua en x igual con 0. Entonces, la recta tangente que pasa por el punto 0,0 es horizontal y su pendiente vale 0, y ese es el resultado que obtuvimos. Para esta función encontramos que f' evaluada en 0 es 0. Y esa es la pendiente de la recta tangente, y como es horizontal, pues su pendiente vale 0. Todo concuerda. Entonces vean por qué una sí es derivable y la otra no. Pero lo hicimos primero analíticamente, usando nuestra definición de derivada, y aquí lo estamos confirmamos esos resultados utilizando las gráficas de estas dos funciones. Pregunto si esto quedó claro en estos dos ejercicios. ¿Qué hicimos para demostrar esto? Ok, bueno, pues entonces con esto yo doy por terminado este tema y voy a proceder a
a desarrollar el siguiente tema. Espero que vengan preparados. Yo lo solicité ayer. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación del siguiente tema. Esta presentación todavía no la pongo a disposición de ustedes. Ojalá y ya mañana esté la plataforma Moodle funcionando para ponerlo ahí. Indíqueme si lo tienen a la vista en modo presentación. Bueno, ahí tienen la referencia, por favor, anótenlo. Sección 2.8, la derivada como una función, página 154 en la sexta edición del libro de Stuart. Hay que localizar este mismo tema en el libro de Searle, por favor. Bueno, rápidamente. Ya dijimos que este tipo de límite representa la derivada de una función f evaluada en un número fijo x igual con a. Pues f' de a es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Ok? Si este límite existe, ese límite es un número y ese número es el valor de la derivada de la función f evaluada en a, que representará la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto donde x vale a. O si esta es la función de posición, pues representará la velocidad instantánea de la partícula en el tiempo t igual con a. O el significado más importante, ese número que resulta de este límite representa la razón de cambio de la función f con respecto a x cuando x toma el valor x igual con a. O sea, con qué rapidez está cambiando la función f cuando x vale a. Todo eso es lo que representa este límite. Y eso es lo que hay que entender. Pero no hay garantía de que este límite exista. Si existe, este límite es un número. Si no existe, entonces decimos que la función f no es derivable en ese número x igual con a, como ocurrió en el primer problema de los dos últimos que hicimos. ¿Se acuerdan? Ahí f' de a no existió. La función no era derivable en x igual con 0 o en a igual con 0. Bueno, pero a es un número fijo. Ahora cambiamos el enfoque y en lugar de a lo reemplazamos por x y x es una variable. Por lo tanto, esta expresión se ve así. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Es la misma expresión, pero ahora en lugar de a es x y x es variable. Por lo tanto, al evaluar este límite, el resultado no va a ser un número, va a ser una expresión, va a ser una función de x. Por eso a esta se le llama función derivada o la derivada como una función. Entonces, aunque estas dos expresiones son derivadas, no representa lo mismo. No hay que confundirlas. Esta es la función derivada. Bueno, aquí en este párrafo hay tres cosas que hay que remarcar, hay que resaltar. La primera es que f' de x es una función porque va a quedar expresada en términos de la variable x. Entonces esa función se llama derivada de la función f. F' de x es la derivada de la función f. Seguramente la mayoría de ustedes o todos están habituados a esto, pero pues hay que especificar, hay que expresar correctamente las cosas. Otro comentario importante es que a esta expresión se le llama derivada de la función f simplemente porque se ha derivado de la función f por medio del cálculo de este límite. O sea, proviene de la función f mediante el cálculo de este límite, por eso se le llama derivada, porque se deriva de la función f. De ahí surge. Y el tercer comentario es que f' de x es una función, por lo tanto, tiene su dominio, tiene su gráfica, tiene sus propiedades, puede ser creciente, decreciente, oscilante, puede ser par, impar, puede ser inyectiva, etcétera. Es una función y tiene sus propiedades. Particularmente, el dominio de la función f' es el conjunto de números x en los reales tales que f' exista.
Es decir, que este límite exista para toda X que pertenece a este conjunto. Ese es su dominio. Pero una característica del dominio de la función f' es que siempre es un conjunto menor o igual al dominio de la función f, que es de donde proviene. El dominio de la función derivada nunca puede ser un conjunto mayor que el dominio de la función f de donde proviene. Nunca. Puede ser igual o puede ser menor, pero nunca mayor. Tome nota de estos detallitos que son importantes. Bueno, entonces ya tenemos aquí la expresión que nos permite ver a la función f' como una función, la función derivada. Se va a obtener mediante ese límite, todavía en este tema, ya en el siguiente lo haremos utilizando las reglas de derivación. Las notaciones, la simbología o las notaciones que utilizamos para representar la derivada. Si y es una función f de x y es derivable, x es la variable independiente, y es la variable dependiente o función, y f es la regla de correspondencia. Entonces, la derivada de esta función la representamos como f' de x, o y', o dyn de x, o derivada de f con respecto a x, o derivada con respecto a x la función f de x, o derivada de f de x, o derivada con respecto a x de f de x. Esa es la simbología más usual. En libros de física, comúnmente la derivada, si y es una función f de x, la derivada se representa con y punto, le ponen un puntito aquí arriba. Eso representa derivada de la función y. Esa notación no es muy usada aquí en los libros de matemáticas, pero sí en algunos libros de física. Por si lo ven por ahí en algún otro texto, pues eso es una derivada, y de x. Yo estoy acostumbrado a usar f', y' o dyn de x, pero no hay ningún inconveniente que utilicen cualquiera de las otras simbologías, siempre y cuando lo expresen correctamente. Si no lo expresan correctamente, pues lo siento mucho. Si es en un examen, en un problema, pues a eso les tacho y les bajo puntuación. ¿Ya? Porque ya yo he insistido mucho en el lenguaje matemático, en los procedimientos, en las expresiones, que la raya de quebrado, la altura del signo igual, que esto, que lo... He insistido muchísimo en ese tipo de detalles. Y otra vez, muchos alumnos les entra por un oído y les sale por el otro, y a la hora del examen no se observa. Y eso son matemáticas, no es cualquier cosa, no es un juego. De estos símbolos, este término d de x, este d y esta d de x, se les llama operadores de derivación, no son derivadas en sí mismos, se les llama operadores de derivación. Indican que hay que aplicar la operación de derivación a la función que le siga. Aquí, por ejemplo, dice obtener la derivada con respecto a x de la función f. Aquí, obtener la derivada de la función f. Acá, la derivada con respecto a x de la función f. Son operadores de derivación, no son derivadas en sí mismo. Pero los otros términos, todos los demás, sí representan la derivada de la función. Justamente fue Leibniz el que introdujo esta notación de y de x o derivada de y con respecto a x para recordar que esta derivada pues no es otra cosa más que el límite del cociente de incrementos o de la razón promedio de cambio. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos cuando delta x tiende a 0. Entonces, el símbolo de y de x de inmediato recuerda esta expresión, este límite. Si ustedes al ver el símbolo de y de x no lo logran asociar con este límite, con esta expresión, pues entonces no están adquiriendo aprendizaje, no están haciendo su trabajo. Entonces, a partir de ahora, espero que siempre que vean este símbolo, siempre en su mente lo asocien con este límite, el límite del cociente de incrementos o el límite de la razón promedio de cambio, cuando delta x tiende a 0. Para representar el valor de la derivada de una función evaluada en un número, pues ya sabemos que eso es f' de a. Pero usando esta otra simbología, lo podemos poner así, d y de x evaluada es lo que significa la recta vertical, en x igual con a, o en lugar de la recta vertical, este paréntesis rectangular. Es la derivada de la función y con respecto a x evaluada en x igual con a. Es
el valor de una derivada evaluada en un número x igual con a. Esa es la simbología. Ahora, dijimos que no todas las funciones son derivables. Vamos a ver en qué casos no son derivables. Por lo pronto, derivabilidad y diferenciabilidad los vamos a considerar como sinónimos. Pero no es lo mismo una derivada que una diferencial. Ya más adelante estableceremos las diferencias. De la derivada ya sabemos qué significa, pero no hemos visto lo que es una diferencial. Entonces, no es lo mismo. Pero por lo pronto, la propiedad de derivabilidad o diferenciabilidad es la misma. Lo vamos a ofrecer como sinónimos. Bueno, definición. Una función f es derivable en un número x igual con a si f' de a existe. Ya lo acabamos de ver en un problema, ¿no? Pero eso significa que el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h exista. Si no existe, la función no es derivable en x igual con a. Pero miren, una derivada es un límite muy especial, el límite de esa expresión, pero es un límite. Y si se acuerdan, nosotros ya vimos que para que un límite exista, tienen que existir los límites laterales y ser iguales. Ah, pues entonces de aquí desprendemos esto. Para que una función f sea derivable en x igual con a, se requiere que, o es derivable si y solo si f' por la izquierda de a y f' por la derecha de a existen y son iguales. A estas derivadas se les llama derivadas laterales o límites laterales. El primero es el límite lateral por la izquierda de a, es este límite pero por la izquierda de a, y el segundo es el límite lateral por la derecha de a. Son derivadas laterales. Entonces, una función f de x es derivable en un número x igual con a si las derivadas laterales por la izquierda y por la derecha en x igual con a existen y son iguales. Si existen y son diferentes, entonces la función no es derivable en x igual con a. Si alguna de las dos no existe o ambas no existe, con mayor razón, la función no es derivable en x igual con a. Ahora, en este momento, en este tema, para calcular estas derivadas, pues tenemos que hacerlo aplicando la definición. Aquí están. F' por la izquierda de a es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de a más h menos f de a sobre h. Y f' por la derecha de a es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, ahí está el signo positivo, de f de a más h menos f de a sobre h. Ahí están las definiciones de las derivadas laterales, nada nuevo, nada extraño. Haremos algunos ejercicios donde apliquemos estas definiciones. Entonces, no nos extraña, pues, que existan derivadas laterales y que para que una función sea derivable en un número, las derivadas laterales tienen que existir y ser iguales. ¿Hasta aquí se entiende esto? Díganme, por favor. Ok. Sí, profe. Entonces, ya vimos, todo eso se desprendió de aquí. Una función f es derivable en x igual con a si f' de a existe. Ahora agregamos. Una función f es derivable en un intervalo abierto a, b, o a, infinito, o menos infinito, a, o menos infinito, infinito, si es derivable para todo número de intervalo. Es decir, si este límite existe para toda x que pertenezca a esos intervalos. Probar que una función es derivable en un intervalo abierto o cerrado incluso, pues no es probar que existe este límite para todos los números de intervalos. ¿Se imaginan? Nunca terminaríamos. Hay otras formas de probar si una función es derivable en todo un intervalo abierto. Así como también probamos hace tiempo, pues, en la unidad anterior, cómo probamos si una función era continua en un intervalo, en todo un intervalo, abierto o semicerrado o cerrado. Aquí también se hace de manera semejante. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos esa definición de cuando una función es derivable en un número x igual con a o en un intervalo abierto. Bien. Ahora, ¿en qué casos una función no es derivable? Hay tres casos. Una función no es derivable en un número x igual con a, sí, inciso i, la función presenta alguna discontinuidad en x igual con a, inciso doble i,
si en la gráfica de la función se presenta una esquina, un vértice o una punta. Inciso triple I, si la función presenta una recta tangente vertical en x igual con a. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de estos casos. Primer caso. Aquí presento una función que presenta discontinuidad de tipo infinito en x igual con a. Aunque la función esté definida aquí en este punto, ahí no existe recta tangente. Y como no hay recta tangente, pues entonces la función no es derivable. Esa es una discontinuidad de tipo infinito. En esta figura hay una discontinuidad eliminable. La función no está definida aquí. Ahí hay hueco, la función está definida en este punto, pero ahí no hay recta tangente. Por lo tanto, esta función no es derivable en x igual con 2, porque no hay recta tangente. Acuérdense que la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Si no hay recta tangente, pues no hay derivada. En este ejemplo, hay discontinuidades de salto en los números enteros. ¿Sí? Ahí no existe recta tangente. Aquí en x igual con 2 no pueden trazar recta tangente aquí, en ese punto. Entonces hay discontinuidad de salto, donde esta función presenta discontinuidad de salto, la función no es derivable. Aquí hay otra función que presenta discontinuidad de salto. En x igual con a, no existe recta tangente, por lo tanto la función no es derivable. Aunque aquí hay un punto, en este punto no hay recta tangente. No existe. ¿Ok? Aquí nuevamente hay una discontinuidad de tipo infinito. La función y igual a 1 sobre x. En el eje y tiene una asíntota vertical, pues hay discontinuidad de infinito. Entonces esta función no es derivable en x igual con 0. Entonces, primer caso, cuando la función presenta alguna discontinuidad en x igual con a. Puede ser de tipo infinito, puede ser eliminable o puede ser de salto, no importa. La función no es derivable. Ahora, miren, en este ejemplo que estoy señalando, la función no es derivable en x igual con a. Si yo establezco un intervalo abierto desde aquí donde estoy señalando hasta acá, y ese intervalo puede ser tan pequeño que yo quiera, como yo quiera o tan grande, pero si ese intervalo contiene al número a, y en el número a hay no es derivable, entonces tenemos que decir que esa función no es derivable en todo ese intervalo. Lo acabamos de ver. Acá dice que una función es derivable en un intervalo abierto si es derivable en todo número del intervalo, en todo número. Entonces aquí miren, en este ejemplo, si yo pongo un intervalo abierto que contenga el número a, entonces esa función no es derivable en todo ese intervalo porque al menos en un número no es derivable. Para que sea derivable en un intervalo abierto, tiene que ser derivable en todos los números del intervalo. Si yo pongo un intervalo por aquí, que empiece aquí y termine aquí, el número está afuera. Por lo tanto, esa función sí es derivable en todo número de ese intervalo. ¿Se entiende la situación? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok, ¿vale? Nuevamente, solamente uno contesta, los demás, ¿quién sabe? Bueno, segundo caso, cuando en la gráfica de la función se forme una esquina. Las esquinas se forman por medio de dos segmentos rectilíneos que se unen. Esta es una esquina, aquí hay una esquina, aquí hay una esquina, aquí hay una esquina. En esta función que ya conocemos, que es valor absoluto de x, aquí se forma una esquina. Las esquinas se forman con dos segmentos rectilíneos. Allí no existe recta tangente. Por ejemplo, en esta esquina, uno diría, bueno, pues la recta tangente tiene que tener esta misma posición de este segmento rectilíneo. Ah, pero por acá tendría que tener esta posición porque corresponde a ese segmento rectilíneo. Entonces habría dos rectas tangentes en este mismo punto. Pues no, eso es imposible. En un punto solamente puede existir una recta tangente o no existir. No puede haber más de una. Entonces, en las esquinas no existe recta tangente, por lo tanto no es derivable porque la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Como no hay recta tangente, entonces la función no es derivable allí, donde se presenten esquinas. Estas son puntas. La punta se puede dirigir hacia arriba o se puede dirigir hacia abajo. No hay asíntota vertical, como pueden apreciar, ¿no?
pero ahí sí existe recta tangente. Aquí, por ejemplo, se ve, si nosotros vamos trazando pequeños segmentos de recta tangente, aproximándonos hacia ese punto, cuando lleguemos al punto, la recta tangente es vertical, y lo mismo va a suceder si lo hacemos siguiendo esta trayectoria. Llegamos aquí y la recta tangente es vertical. Entonces aquí sí hay recta tangente en x igual con a en este punto. Pero la pendiente de la recta vertical es infinito, no existe. Por lo tanto, la función no es derivable. Es continua, pero no es derivable. En las esquinas también la función es continua, pero no es derivable. ¿Ok? Esas son puntas. Y los vértices, eso no lo pude agregar aquí en figuras, lo voy a mostrar con mi otro proyector. Tomen nota, estos son vértices. Un vértice se forma entre un segmento de curva y un segmento rectilíneo. Allí no existe recta tangente, por lo tanto la función no es derivable. El vértice también se puede formar con dos segmentos de curva. Por ejemplo, aquí viene una curva, llega a este punto y luego continúa con otra curva para acá. Eso también es un vértice y en los vértices no existe recta tangente. Por consecuencia, la función no es derivable, aunque es continua. Y por último, una función no es derivable en un número x igual con a si en x igual con a hay un punto en la gráfica de la función y por ese punto pasa una recta tangente vertical. Esto no es punta, pero la recta tangente es vertical, su pendiente es infinito y por eso la función es derivable. La gráfica podría estar al revés. Ahí hay un punto donde la recta tangente es vertical. ¿Sí? Entonces, estos son los casos en donde una función no es derivable. Si la función presenta cualquier tipo de discontinuidad en x igual con a, si presenta esquina, vértice o punta en x igual con a, o si existe una recta tangente vertical en x igual con a. En los incisos doble i y triple i, la función es continua, pero no es derivable. Solamente en el inciso i, la función es discontinua y no es derivable. Entonces, hay una relación entre la continuidad y la derivabilidad. Podemos establecer el siguiente teorema. Si la función f es derivable en x igual con a, entonces la función f es continua en x igual con a. La derivabilidad garantiza la continuidad, pero al revés no es cierto. Si una función f es continua, no necesariamente es derivable. Entonces hay que entender este teorema. Si una función es derivable en un número x igual con a o en un intervalo de valores, entonces esa función es continua en x igual con a o en ese intervalo de valores. Pero al revés no. Si una función es continua en x igual con a, no necesariamente es derivable. Y eso lo acabamos de ver aquí en estos casos. Aquí la función es continua, pero no es derivable porque la recta tangente es vertical. Entonces, cuidado con ese teorema. La derivabilidad sí garantiza la continuidad, pero el inverso de ese teorema es falso. Bien, un objetivo importante de nuestro curso es el trazo de gráfica de funciones. En esta ocasión el objetivo es, dada la gráfica de una función f, con la gráfica de la función f podemos obtener la gráfica de su función derivada. Por lo pronto voy a dejar este punto pendiente hasta que lleguemos a los ejercicios donde se trata de esto. Si conocemos la gráfica de una función, podemos trazar la gráfica de su derivada viendo algunas características de la gráfica de la función. Necesito que esto lo vean ahí en el libro. Ahí viene la solución, todo esto explica cómo. Ahorita me lo voy a saltar, ¿sí? Después lo voy a explicar, pero brevemente, considerando que ustedes ya lo leyeron, ya lo entendieron, ¿ya? Entonces vamos a ver qué características tiene la gráfica de la función para poder trazar la gráfica de su derivada. Este tema es importantísimo porque en el curso de cálculo integral vamos a ir al revés. Si yo les doy la gráfica de la derivada de una función, con la gráfica de la derivada ustedes tendrán que obtener la gráfica de la función. Así de que lo que hagamos nosotros en este momento de
A partir de la gráfica de la función f, trazar la gráfica de su derivada, en el curso de cálculo integral nos va a ser de muchísima utilidad, porque ahora simplemente vamos a ir al revés. Pero si no lo entiendo este paso de aquí para acá, cuando llegue a cálculo integral, todo se va a complicar, porque no entendí ahorita, menos lo voy a entender después. Así de que necesito que hagan su esfuerzo para que esto quede claro, cómo trazar la gráfica de la derivada a partir de la gráfica de la función. Bueno, por último, si me regalan unos 2 minutos, derivadas superiores, derivadas de orden superior o también llamadas derivadas sucesivas. Si y es una función f de x y x es la variable independiente, entonces dy en de x representa su derivada. En orden diremos que esta es la primera derivada de y con respecto a x. Si esta es una función de x, se puede volver a derivar. Su derivada sería segunda derivada de y con respecto a x, cuyo símbolo es este de aquí. También lo es f b' o y b'. No es potencia. Hay alumnos que confunden esto con potencia. Esto no es la derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado. Es orden de derivación, es la segunda derivada de y con respecto a x. Si esta es una función de x, se puede volver a derivar. La derivada con respecto a x de la segunda derivada de y con respecto a x será en orden la tercera derivada de y con respecto a x, que también se puede representar como f' de x o y'. Si la tercera derivada es una función de x, se puede derivar y así sucesivamente. Y obtendremos llegaríamos hasta la enésima derivada. Nada más que a partir de la cuarta derivada ya no se utiliza este símbolo así. Se utiliza así. Ya no se utiliza f tetraprima. Se utiliza f cuarta, encerrado en paréntesis. Esto no es potencia. Si no le pongo el paréntesis que se observa ahí, entonces esto sí significaría la función f de x elevada a la cuarta potencia. Pero si le pongo el paréntesis, entonces esto indica orden de derivación, es la cuarta derivada de la función f de x. Antes se utilizaba número romano, ahora solamente se utiliza número arábigo. Entonces, por favor, hay que entender la simbología. Y así sucesivamente, la enésima derivada se representa así, y enésima. Es enésima derivada de la función y, f enésima derivada de la función f de x, o derivada n, o derivada enésima de y con respecto a x. Ahí están las derivadas de orden superior. Hay funciones que aceptan un número finito de derivadas y hay funciones que aceptan un número infinito de derivadas. O sea que se puede seguir derivando y derivando y derivando y nunca vamos a llegar a la última derivada de esa función. Una primera aplicación de las derivadas sucesivas lo vamos a ver en movimiento rectilíneo en este tema. ¿Ok? Bueno, pues ahí termina la presentación. Mañana empezamos a resolver ejercicios. Si alguien no hizo su tarea, su trabajo, pues de venir preparado hoy, pues hágalo. No importa que ya hayamos visto la presentación, métase a su libro, eso es lo más importante. Ahí está el conocimiento, ahí está toda la información. Estas presentaciones es un resumen. Si aquí hay alguna pregunta, algún comentario antes de despedirnos, adelante, por favor. Ninguno, ¿ok? ¿Nadie más? Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, pues entonces, por favor, pongan su pase de asistencia y ya pueden dejar el salón de clase. Nos vemos mañana. Que descansen, que pasen buena tarde.